Vamos a ir a la palabra, vamos al libro de Mateo capítulo 14. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Mateo capítulo 14. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Mateo 14, 22 dice la palabra. ¿Lo tiene ahí, mi hermano? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Ahora yo te pido que nuestra mente, nuestros oídos estén atentos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Toma un momento su lugar, iglesia. Hoy quiero compartir, hemos venido teniendo enseñanzas los días miércoles. Y hoy quiero hablar también acerca de algo, ¿verdad?, que está en las escrituras, que está en la palabra y hemos leído el día de hoy. La Biblia nos dice en este ejemplo, en esta lectura, ¿verdad?, que esta historia yo sé que muchas veces ya la hemos nosotros estudiado, ya muchas veces la hemos leído, muchas veces la hemos escuchado en diferentes prédicas o enseñanzas. Pero hay momentos en nuestra vida que Dios nos ha dado una palabra específica a cada uno de nosotros, y esa palabra específica viene del corazón de Dios. Lo que sucede es que muchas veces en el caminar, en la vida diaria, muchas veces con el pasar del tiempo se nos olvida esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. Muchas veces en una enseñanza, en una predicación, en un evento especial, un ministro, ¿verdad?, un predicador, un pastor, una pastora nos ha dado una palabra de parte de Dios. Y Jesús, dice la escritura, que aquí le dio una palabra a sus discípulos. Y dice la escritura que enseguida que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Hay una versión, ¿verdad?, en otra parte de las escrituras que lo vamos a ver, pero Mateo, Marcos y Lucas lo narran de diferentes formas. Lucas dice de una manera, él dice que Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y hay una palabra que Jesús les dio a los discípulos. Y esa palabra, aunque nosotros la recibamos de Dios, hay un proceso en el que se da la palabra y se cumple la palabra. El servicio anterior lo veíamos, ¿verdad?, que entre el ungimiento de David y el posicionamiento de David pasó tiempo. Y hay palabra que Dios nos ha dado, pero muchas veces si no la recordamos, a nosotros se nos olvida, pero no a él. En la versión de Lucas dice que Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y aquí Mateo dice que Jesús le pidió a sus discípulos y les dijo: vayan por delante, súbanse a la barca y vayan, crucen. Y dice la escritura que una vez que ellos se fueron, verso 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hay algo que sucede
Muchas veces nosotros vamos a estar entre la multitud. Muchas veces vamos a tener, vamos a servir, vamos a congregarnos, vamos a hacer algo. Pero dice la palabra que Jesús, después de tener un tiempo, ¿verdad?, en donde estuvo predicando, en donde estuvo enseñando. Y esto, si usted se da cuenta, si usted mira un poquito hacia atrás en los versículos, arriba dice que había pasado el momento en que Jesús alimentó a los 5,000. O sea, Jesús había estado entre una multitud, pero tiempo después fue necesario pasar tiempo a solas. Hay cosas que necesitamos nosotros hacer, y es importante, es imprescindible, es súper necesario en nuestras vidas. Y es pasar tiempo a solas con Dios. Es poder tomar tiempo para orar. Es poder tomar tiempo para apartarnos y orar. Y dice la Biblia que Jesús se fue a un monte a orar a solas. Verso 24. Dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mientras Jesús estaba en el monte orando, los discípulos que estaban en la barca se estaban enfrentando a una tormenta terrible. Una tormenta en la que sentían que la barca se hundía. Pero había habido una promesa de parte de Jesús, y que era que iban a llegar al otro lado. Esto me recuerda el momento en que Josué, ¿verdad?, mientras peleaba en el campo de batalla, Moisés en el monte estaba orando. Mientras Moisés oraba, el pueblo de Dios acá abajo estaba enfrentando una guerra. ¿Y quién estaba peleando? Josué. Pero llegó un momento en que Moisés se cansa allá arriba, y dice que fue necesario 2 que le levantaran los brazos, Aarón y Hur. ¿Por qué? Porque mientras nosotros como pueblo estamos orando, no nos libra de afrontar batallas. Todo lo que vivimos a diario, todo lo que se escucha para esta temporada en esta ciudad, va a ser importante que el pueblo se mantenga en oración, en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios a veces permite, pero aunque se levante una tormenta, Él nos libra de la tormenta. Él calma las tormentas. Pero si usted se da cuenta, antes de que el pueblo, antes de que los discípulos estuvieran en una tormenta en medio del mar, Jesús subió a orar. Jesús estaba orando. Me recuerda más adelante en el ministerio de Jesús, cuando en una ocasión se topa con Pedro, ¿verdad? Y Pedro, ahí, ¿verdad?, ya sabemos el temperamento de Pedro. Aquí vuelve Pedro en este pasaje. Pedro tiene muchos momentos épicos ahí en la vida y ministerio de Jesús. Pero Pedro en ese entonces dijo: Señor, yo voy contigo, yo voy hasta la muerte, yo esto, Señor, yo lo otro. Y hay un momento en que Jesús le dice: Pedro, Satanás ha pedido permiso al Padre para zarandearte como a trigo. Y si uno lee eso, uno esperaría que Jesús dijera: pero el Padre no se lo permitió. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús le respondió: pero yo he orado al Padre de que tu fe no te falte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener confianza en medio de una tormenta? En medio de la tormenta, la confianza en medio de la tormenta se da sabiendo que el que está con nosotros tiene el poder de calmar las tormentas. Tiene el poder de hacerlo, iglesia. Yo sé que en estos días se vive mucho temor en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, y no solamente por lo que se escucha que ya comenzó en esta ciudad, sino independientemente de eso, cada día que vivimos, nuestra vida está en riesgo. Nuestra vida está en riesgo. Cada uno de nosotros afrontamos diferentes circunstancias. ¿Cuántas veces hemos visto noticias o hemos escuchado situaciones en las que a veces la gente dice: es que yo no quiero salir de mi casa para evitar el peligro, y ha muerto en la bañera? Se ha resbalado bañándose y ha muerto. Se ha caído de las escaleras y ha perdido la vida. El estar en casa no nos garantiza la seguridad de que nada le pasará a nuestra vida. El que nos garantiza la seguridad es Cristo. Y aunque tuviéramos que pasar por una situación difícil, sabemos que Él tiene el control en todo.
Por eso Jesús le dijo a Pedro: yo he rogado al Padre que tu fe no te falte, Pedro. Yo he orado al Padre de que tu fe no te falte. Yo he orado al Padre de que tu fe no te falte. Y en medio de los momentos que estamos viviendo, iglesia, es necesario hacer lo que Jesús hizo. Quizás no vamos a ir literalmente a un monte, porque a lo mejor no tenemos un monte cerca de nuestra casa. Pero en el espíritu usted puede tomar un tiempo para orar, para clamar, para apartarse ahí en su lugar secreto. Yo no sé si usted tiene un lugar en casa, si a lo mejor ahí se mete en el closet debajo de la ropa, o a lo mejor se mete en un pedacito de espacio en su casa, no sé. Pero es importante que tengamos un lugar, aunque sea un pedacito, pero que sea ese lugar donde usted puede meterse a orar, donde usted puede meterse a clamar. Para los que no lo saben, quizás, bueno, las mujeres ya lo saben, pero la gran mayoría, para que sepan también, aquí justo arriba de donde estamos, hay un cuartito que ya dedicamos para la oración. Hay un cuarto específico para la oración. Hace tiempo ya tenía yo el anhelo en mi corazón de poner un lugar específico. Si usted un día quiere venir y a lo mejor aquí están orando, o están ensayando, o están haciendo otra cosa, usted diga: me pueden abrir el cuarto de oración. Y usted se encierra en el cuarto de oración a orar, a clamar. Ahí no se preocupe, hay un pedazo de alfombra cómodo para que usted se tire, para que usted clame al Señor. Pero es importante que podamos subir al monte. Recuerden, hace tiempo yo les prediqué ese tema: sube al monte. Recuerdo, fue en la transición, fue en enero, si no mal recuerdo, enero 29, 2023, cuando estábamos transicionando Iglesia Betel. Sube al monte. Moisés subía al monte para encontrarse con Dios. Pero siempre que subía al monte, algo pasaba con Moisés. Dice que cuando bajaba, su rostro resplandecía de tal manera que a veces tenía que cubrir su rostro. Iglesia, en estos tiempos se está viendo un aceleramiento profético de las cosas que la Biblia ya nos describe. De hecho, en el Instituto Bíblico, en el grupo 1, segundo año, se acaba de comenzar una clase así, ¿verdad? Que tiene que ver con escatología, las cosas que están por pasar, las cosas que están escritas en la palabra. Pero lea lo que dice el verso 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando buscaba qué es la cuarta vigilia, los judíos dividían la noche en 4 vigilias de 3 horas, contando a partir de las 6 de la tarde. De 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 la tercera vigilia, y de 3 a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Y dice aquí que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el agua. ¿Qué significa, entre otras cosas, la cuarta vigilia? Entre otras cosas, la cuarta vigilia significa lo más oscuro de la noche. En la cuarta vigilia era donde a veces ni las estrellas brillaban. Era la completa oscuridad de la noche. Y en la completa oscuridad de la noche fue donde Jesús se apareció a los discípulos. A veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que parecen muy difíciles, que no las podemos resolver, pero Jesús no se olvida de nosotros. A veces pensamos que Él ya se olvidó porque lo que estamos viviendo y atravesando no sabemos cómo resolverlo. Pero Jesús llegó a la cuarta vigilia. Recuerden cuando Jesús fue avisado de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Lo que esperaban sus hermanas es que Jesús dejara todo lo que estaba haciendo para ir y sanar a Lázaro. Pero Jesús, dice la palabra, que Él siguió predicando. Él siguió haciendo el ministerio. Cuando vinieron a avisarle que Lázaro había muerto, Él dijo: tranquilos, Él duerme. Y los discípulos pensaron que estaba durmiendo de dormir, lo natural. Pero Él estaba hablando de que ya había muerto. Y dijo: voy a despertarle. En lo más oscuro de la noche, cuando ya Lázaro naturalmente debía estar su cuerpo descompuesto, porque así le dijo su hermana: maestro, no quites la piedra,
porque hace 4 días que mi hermano murió. Y dice ella, ya hiede, ya su cuerpo está descompuesto, ya va a oler mal. Pero Jesús mandó que quitaran la piedra en lo más oscuro de la noche. Por eso, mi hermano, mi hermana, es necesario la oración, la comunión con Dios. Nos va a ayudar, nos va a dar el discernimiento, nos va a dar la dirección de Dios ante los momentos difíciles que podamos atravesar o ver que están pasando. Yo estos días, desde el lunes para acá, he hablado con muchas personas y yo he escuchado mucho temor, y no es para menos. Pero yo he escuchado no solamente temor, he escuchado angustia, y no es para menos. Pero si nosotros como hijos de Dios, más allá de angustiarnos, lleváramos nuestra angustia delante de Dios, tomáramos tiempo para orar y decir: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, yo estoy en tus manos, y yo sé que tú no vas a permitir nada de lo que no está en tu voluntad. Y si tú permites algo es porque tú tienes un plan. Tú tienes un plan. Y usted camina confiado, pero no comprometemos nuestros principios que hemos aprendido de la palabra de Dios. Esto fue lo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abednego. Les ordenaron que doblaran rodilla delante del rey, y a Daniel, a los amigos de Daniel, que hicieran esto, que hicieran lo otro, y dijeron: no lo haremos. ¿Qué le dijeron? Si no lo hacen, van a ser echados al horno de fuego. A los amigos de Daniel le dijeron, y dijeron ellos: el Dios al que servimos nos puede librar. Pero si así no fuera, o sea, ellos estaban conscientes también de una posibilidad de pasar por un proceso. Dijeron: pero si así no fuera, sépase, oh rey, que tampoco así nos doblaremos ante esa imagen. Dios no les libró del horno de fuego. Dios no les evitó el horno de fuego, pero sí se metió con ellos allí. Ahí en lo oscuro de la noche, en lo más fuerte de la situación, cuando al otro día se levanta el rey, dice: ¿qué no aventaron a 3 al horno? Sí, fueron 3. Bueno, porque yo veo un cuarto caminando entre las llamas de fuego, y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses. No podía describir al rey quién era, pero era el mismo Jesús, según estudios teológicos. No fue cualquier ángel, fue el ángel de Jehová metido en el horno de fuego con ellos. Y dice la Biblia que cuando lo sacaron de ahí, ni a humo olían. Olemos más a humo nosotros cuando hacemos carne asada, aleluya. O cuando ando quemando basura allá en la casa, en el patio. Me meto y cuando entro ya la ropa huele a puro humo. Pero ellos estuvieron caminando en medio del fuego, y dice la Biblia que no olían a nada. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? ¿Qué es lo que nos va a sostener, iglesia? Es nuestra relación con Dios. Es importante que cada día dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, a la comunión con el Señor. Hay varias cosas. Por ejemplo, en el verso 27, mire lo que dice. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Los discípulos estaban espantados por la tormenta. Los discípulos estaban espantados por todo lo que veían frente a ellos, por lo que se escuchaba frente a ellos. En medio de la oscuridad, yo no sé quién ha estado alguna vez en medio de una tormenta donde la luz se ha ido, donde el viento sopla y usted dice: ¿qué está pasando aquí? Yo no sé si alguna vez le ha tocado ir manejando y estar en medio de una tormenta, pero es horrible. El auto se mueve, el viento parece que está hasta ese ruido que da miedito a veces, ¿ah? Yo no sé si han escuchado ese ruido en el viento. Nos pasaba cuando niños. Mi casa tenía las ventanas eran de vidrio transparente, y a veces cuando había tormentas y relámpagos, y uno parecía que había fantasmas ahí. Mira, se metió alguien, mira, una figura de ahí. Y al ratito que prendiendo la luz, la toalla que estaba mal puesta en un lugar. Nunca le pasó. O algo que uno dejó mal puesto y ya se veía como una persona, pero era algo que había quedado mal puesto ahí.
Pero ese ruido. La casa de mi pueblo donde crecí era una casa de lámina de zinc. No es, las de concreto están como esto. Hagan de cuenta que si esto fuera concreto está todo sellado. La lámina de zinc no, porque lleva una curva así. Entonces hay un espacio donde todo el aire entra. Cuando venían esas tormentas, por esos boquetes donde se hacía una V así, por ahí entraba el aire. Y ese aire produce un silbido. El viento silba. ¿Lo han escuchado soplar? Y luego esos ruiditos. No sé hacer ese ruido con la boca, pero alguien hágame ruido de viento de tormenta. Alguien que sepa soplarlo ahí. Bueno, por ahí va la cosa, por ahí, un efecto especial. Y sabes, esas noches de tormenta eran terribles, porque en mi pueblo se iba la luz. La tormenta, la lluvia, la luz, no había luz. Luego si nos agarraban esas tormentas sin velas, porque era típico que en los pueblos necesitábamos tener una vela por si de repente, por lo menos algo. No, nosotros no llegábamos a candelabro, ¿cómo le llaman? El que iba con combustible, un candil, ¿va? Y que le prendía. No, eran esas velas, esos tubitos largos que uno les prendía. Y ahí andaba uno con ellas. A eso era lo que a uno aspiraba. Y dice la palabra que aquí los discípulos estaban con mucho temor en medio de una tormenta. Yo no sé usted, pero yo creo que yo hubiera sido de estos temerosos. Oiga, en una balsa que no tiene motor, que no tiene no era un yate como los que ahora hay, ¿va? Uno mira ahora a esos ricachones, ¿va? Que tienen yates. Yo vi una vez un yate que es uno de los más largos del mundo, 150 millones de dólares, por ahí algo así. Uno de 700 y no sé qué tanto, que traen piscina adentro. No era eso donde andaban los discípulos. Era una balsita. Si alguien se ha subido a alguna canoa, una balsita esa de pueblo, esa que uno se paraba y de repente te podías caer por el equilibrio. Era una de esas donde iban los discípulos. Imagínese el viento soplando. Yo no sé usted, pero yo creo que yo hubiera sido de estos temerosos. Si una vez que fui con mis hijos a un parque, nos subieron a una balsita de esas, unos rápidos, y de repente caímos en una agua rápida y se nos hacía así. Yo dije, como dijo el cubano, ay mi madre, ¿en qué me subí? ¿En qué me metí? Pero ya ahí ya uno no puede decir me bajo. Ya uno tiene que esperar hasta que termine el recorrido. Y hay cosas, iglesia, que los discípulos yo creo que habrán dicho: ¿para qué me hubiera quedado con Jesús? ¿Para qué me vine en esta balsa? Pero dice que Jesús se les apareció y les dijo: tengan ánimo, yo soy. Cuando sentimos que no podemos más, cuando vemos lo más oscuro de la noche, cuando vemos que la tormenta se ha levantado, que los vientos soplan, ¿verdad? Yo me puedo imaginar, si dice que era una tormenta está acompañada no solamente de viento, sino de relámpago, de truenos. Imagínese usted en medio del mar, en medio ahí que no hay nada, no tiene ni un paragüitas, y si lo tiene mejor ni lo abra, porque dicen que a veces eso puede atraer rayos, ¿no? O sea, imagínense, ya termina frito como el pollo. Nada, con temor, no había nada que los protegiera. El viento soplando, los relámpagos iluminando por momentos, por segundos la noche, los truenos ensordeciendo sus oídos. Y de repente miran a lo lejos alguien caminando sobre el agua. Y dice que pensaron que era un fantasma. Y cuando él le dijo: no tengan miedo, yo soy, tengan ánimo. Y dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a donde tú estás. ¿Quién dijo eso? Pedro. Pero él dijo: tengan ánimo. Iglesia, yo creo que en medio de todo lo que estamos viviendo, esta palabra es para nosotros como pueblo de Dios. Tengan ánimo. Dios está con nosotros. Tengamos ánimo, que Dios está con nosotros. Como siempre les digo, no con miedo, con precaución para cualquier cosa uno debe de tener, pero confiando que el que está contigo, Él tiene control sobre las tormentas. Y Él te dice hoy: ten ánimo, ten ánimo, yo estoy contigo. Mira lo que dice la escritura en Marcos 6.
Vamos al libro de Marcos 6:45. Es la misma historia narrada de diferente manera. Marcos 6, versos 45. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Es la misma historia, pero ahora contada por Marcos. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marco aquí nos narra otra historia. Mateo dice que él venía caminando y Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. Pero Marco dice que él se les quería adelantar. Imagínense aquí la mesa, ¿verdad? Que es la barca. Viene Jesús caminando y como que les quiere pasar por el lado, ¿no? Eso significa quererse adelantar. Pero enseguida me llama la atención lo que aquí dice en el verso 48. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Si usted alguna vez ha remado contra la corriente, es difícil. ¿Alguien aquí se ha subido a alguna lancha de remo? ¿Alguien ha remado alguna vez? Oh, estoy hablando con puros que tienen yate. Aleluya. Como dijo uno: yo soy amigo de Luis Miguel. Luis Miguel, el artista. No, mi pariente de aquí en la esquina. Entonces, poquitos, 2, 3 nada más. Yo he contado alguna vez, bueno, algunos más, 5. Yo he contado alguna vez que yo tenía un amigo en la primaria, que él vivía a la orilla del río y tenían un rancho cruzando el río. Por culpa de él aprendí a nadar. Porque cuando siempre íbamos a jugar del otro lado y él sabía nadar, pues se crió a la orilla del río. Sabía nadar, remar, todo. Y nos fuimos una vez. Que por cierto, del otro lado del río tenían unos árboles de zapote mamey. Aleluya. Si nunca has tomado un licuado de mamey, de lo que te has perdido. Pero esa es otra historia. Y íbamos para el otro lado. Y un día de regreso, no se avienta de la balsa y se baja con el remo. Y me estaba llevando a mí la corriente. Pues en mi espanto me tiré. Y ahí esa fue mi lección de natación. Llegué a la orilla como de perrito, pero aprendí a nadar. Pero lo que quiero decir es esto: cuando cruzábamos, no podíamos cruzar en línea recta, porque la corriente viene así y te va llevando. Tienes que cruzar sesgado. Los que han remado saben, tienes que remar sesgado, porque la misma corriente te va llevando. Entonces vas nadando. Si quieres llegar allá, aquí recto, si yo quiero llegar aquí y la corriente viene así, yo tengo que nadar para allá. Perdón, remar para allá. Para que la misma corriente, voy en contra de corriente y poco a poco voy a llegar a mi destino, pero tengo que remar contra la corriente. Y eso no es fácil. Y de regreso tiene que ser igual. Uno rema en sentido contrario para llegar acá. Y remar contra la corriente cansa los brazos. Es cansado, iglesia. Y es lo que dice aquí la Biblia, que Jesús los vio cansados, los vio agotados, los vio fatigados, porque estaban remando en contra de la corriente. Quizás tú no has remado contra la corriente sobre un río, pero sí has remado contra la corriente a veces en cuestiones que te toca llevar carga espiritual en tu familia, en tu trabajo, que te toca llevar la carga espiritual, ¿verdad? En donde te desenvuelves, quizás con los hijos, ¿verdad? En alguna situación, con el cónyuge, donde a veces es difícil remar contra la corriente y llega un cansancio emocional. Y dice que Jesús los vio remar fatigados. Y se los vio remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cuando les era contrario el viento, cerca de la cuarta vigilia, es decir, en lo más oscuro de la noche. Los discípulos ya se habían cansado
de remar. No tenían energías, estaban fatigados para remar. Y ahí fue donde Jesús se apareció y les dijo: tengan ánimo, que yo soy. Yo soy. Yo sé que muchos hemos vivido circunstancias en nuestra vida donde a veces hemos sentido, quizás no pueden ser las fuerzas físicas, pero las fuerzas emocionales muchas veces no nos dan para más, porque hemos pasado semanas, hemos pasado meses, hemos pasado años remando y no vemos que llegamos a una orilla. Si alguna vez has nadado y te has sentido envalentonado y dices: no, yo sí me cruzo de aquí a allá, pero a medio río te has dado cuenta que las fuerzas no te dan para más. Es bien difícil, es feo, porque tu mente te dice: si dejas de nadar te hundes. Y el instinto de sobrevivencia te hace querer seguir nadando, pero llega un momento en que ya no puedes más. ¿Y cuál es la técnica para no cansarse más? ¿Alguien lo sabe? ¿Regresarse? No. Si estás si estás a la mitad del río, regresarte es lo mismo que llegar del otro lado. Si estás a la mitad, en lugar de regresarte, pues mejor cruza, si es la misma distancia. ¿Sabes cuál es? Flotar. Muchas veces le llaman ellos hacerse el muertito. Así le dicen a la hora de nadar. Es decir, te acuestas y comienzas a flotar solamente. Pero para flotar se necesita estar relajado, calmado. Porque si quieres flotar, pero tu ritmo cardíaco está acelerado, si quieres flotar por el cansancio, pero estás con esa ansiedad, te vas a hundir. Por eso le llaman hacerse el muertito. ¿Y qué es hacerse el muertito? Por favor, panza para arriba, porque panza para abajo no puede respirar uno. Son técnicas de sobrevivencia, iglesia. Y si esas técnicas de sobrevivencia están en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? No te estoy hablando, ¿sí? Ya me está contestando ese reloj. Pero ¿cuánto más en lo espiritual? Y no significa hacernos el muertito como para cruzar un río, sino es aprender a descansar en Dios. Dios, yo no puedo, estoy cansado de remar, estoy cansado. Y es rendirnos a Él. Señor, yo no puedo. Es válido cuando uno se ha cansado de remar, dejar todo en las manos de Dios. Y a veces es necesario unas pausas, un tiempo de recuperación. Porque si no, iglesia, no llegamos al otro lado. Porque hay tormentas que se levantan, que nos quieren hundir la barca. Pero cuando uno le dice al Señor: Señor, ¿sabes qué? Te entrego el remo. Tú rema, porque yo ya no sé, estoy agotado. Y dice aquí Marcos que Jesús los vio remar con gran fatiga. ¿Alguna vez has sentido, no el cansancio normal de un día de trabajo, la fatiga de una actividad? Porque a veces no es que trabajaste, sino que viviste algo en el día, que llegas al final del día que no te dan las fuerzas para más. Que caes a la cama y cuando normalmente tienes que tomar pastilla para dormir, ese día al otro segundo estabas roncando. A veces uno está fatigado. Una cosa es el cansancio, otra cosa es la fatiga, el agotamiento. Y Jesús los vio remar con gran fatiga. ¿Cuántas veces quizás Dios nos ha visto remar con gran fatiga? Nos ha visto que en nuestro corazón está el anhelo de buscarle, que en nuestro corazón está el anhelo de estar siempre con Él, de estar siempre sirviéndole, de estar siempre leyendo su palabra. Pero a veces el diario vivir, las ocupaciones, los compromisos nos traen fatiga, nos cansan. Pero en el verso 50 dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y me llama la atención que aquí hay un versículo que Mateo no nos narra, pero Marcos sí, verso 51.
Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. El asunto es que cuando está la tormenta fuerte, pero Jesús fuera de nuestra barca, pero cuando Él entra a la barca, la tormenta se calma. Dice Marcos que cuando Jesús entró a la barca de los discípulos, dice que la tormenta se calmó. Iglesia, yo no sé cómo quieras vivir las tormentas, porque va a haber tormentas. Para unos es de una manera, para otros es de otras. Pero aún así, las tormentas que nosotros escuchamos no son tormentas como viven muchos en otros países. Yo en una ocasión les conté un testimonio en China de unos misioneros, como en las alcantarillas debajo de la ciudad, ahí a escondidas, tenían que andar predicando la palabra, porque si se daban cuenta que ellos estaban cantando, o tan siquiera que tenían una Biblia, enseguida eran dignos de muerte. Los mataban. Que yo sepa, en este país todavía nadie te puede matar por portar una Biblia. Nadie te puede matar por abrir tu boca y adorar a Dios. Pero hay países que están viviendo tormentas peores, donde están arriesgando su vida a diario por servir a Cristo, por hablar su palabra. Yo recuerdo haber leído esa historia de estos misioneros en China, y dicen que para adorar a Dios solamente lo hacían bajito. Espérenme que esta cosa está respondiéndome, no le estoy hablando. Para adorar a Dios lo hacían bajito. Señor, te adoramos. Porque si los escuchaban, enseguida iban, los sacaban, los golpeaban, los encerraban y hasta los podían fusilar. Y tú y yo tenemos la libertad de abrir nuestra boca y de cantar. Como dice ese canto, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y todavía podemos adorarlo. Pero hay lugares donde no pueden, iglesia. Claro que cada uno vive las tormentas, y las tormentas que cada uno atravesamos, para nosotros son las tormentas más difíciles. Pero sea en China, sea en cualquier país o en los Estados Unidos, Dios sigue siendo el Dios que calma las tormentas. Dios sigue siendo el Dios que se aparece en las tormentas caminando sobre el agua. Pero cuando Él entra a nuestra barca, las tormentas tienen que obedecer a su voz. Y dice la palabra que se subió a él con ellos en la barca, y el viento se calmó, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En Mateo dijimos que versículos atrás alimentó a los 5,000 con los panes y los peces. Y después de ese gran milagro se enfrentan con una tormenta y lo ven caminar sobre el mar. Y dice Marcos que apenas, o sea, todavía no habían asimilado lo de los panes, cuando ahora lo miran calmar una tormenta. Muchas veces en nuestra vida, iglesia, vamos a vivir cosas que para nosotros pueden ser imposibles, pero no para Dios. El que creó todo de la nada tiene el poder para seguir calmando tormentas. Tiene el poder para seguir trayendo paz a nuestra vida. Y Él hoy nos dice: tengan ánimo, yo soy. Que las tormentas que se escuchan, sí, porque hay, cuando van a venir tormentas, sobre todo en el área de Florida, ¿verdad? Ahí están los meteorólogos diciendo: ya se acerca, es un huracán de tal categoría, es esto, protejan sus hogares, pongan esto. Eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra. Cuando venga una tormenta, protege su hogar, tome las medidas necesarias, pero tengan ánimo, porque yo estoy contigo, nos dice Dios hoy. Iglesia, esta palabra es para nosotros. Tengan ánimo. Si tú puedes, dile a alguien que esté cerca: ten ánimo. Dile: sí, cuídate, pero ten ánimo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios es el que te guarda, Dios es el que te cuida. Dice la palabra, ¿verdad?, que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dice el salmista, porque tú estarás conmigo. Hoy tuve una reunión y no puedo decir, obviamente estamos a través de la internet, no puedo dar muchos datos, pero había un ministro, un pastor que estaba en la reunión,
y decía: hace tiempo a mí me detuvieron, hace unas semanas atrás me detuvieron por circunstancias bueno, X, ¿ya? Y dice que él ahí orando dentro de la cárcel decía: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y comenzó a orar. Y dice que dentro de la cárcel había un hombre que también era cristiano, pero se había apartado de Dios hace tiempo, mucho tiempo atrás. Y dice que en ese momento él comenzó a predicarle. Ese hombre se reconcilió con Dios, volvió a hacer la oración de reconciliación con Dios, y los guardias se enteraron y le dijeron: ¿qué pasó? Porque este era un maloso aquí adentro. ¿Qué pasó? Oh, es que se reconcilió con el Señor. ¿Y usted quién es? Oh, yo soy pastor, le dice. Y dice que el mismo guardia le dijo: Dios va a pelear tu pelea. Dice: para hacer la historia corta, a los pocos días salí. Dios quiso que yo fuera a una cárcel para que uno se reconciliara con Él. Y por eso digo que a veces nosotros no sabemos, pero Dios tiene un plan. Este pastor necesitó entrar a una cárcel para ir a buscar a esa oveja que estaba perdida en esa cárcel, que se reconciliara con Dios. Y Dios lo llevó a cumplir un propósito en esa cárcel. Y de ahí salió, porque Dios peleó su batalla. Cuando el mismo guardia de seguridad le dijo: si usted es pastor, Dios va a pelear por usted su pelea. Si usted es un hijo de Dios, Dios va a pelear por usted su pelea. Si usted es alguien que tiene su fe en Dios, Dios va a pelear por usted su pelea. Dios va a pelear. Y cuando yo escuchaba a este pastor dije: ay, todos queremos ser usados por Dios, pero ¿quién diría: Señor, llévame a una cárcel para predicarle a alguien? No. Pero Dios siempre tiene un plan. Y aunque se levante tormenta, Dios tiene un plan. Y aunque se levante la tempestad, Dios tiene un plan. Y a veces el plan no lo vamos a entender, pero el propósito en este caso que les conté fue que fuera este pastor a predicar dentro de una cárcel para que esa persona se reconciliara con Dios. Y ya dejó a alguien dentro de una cárcel que ahora está predicando la palabra dentro de la cárcel. ¿Alguien quiere ser usado por Dios? Se me fueron los amenes. Sí, pero no así. Pero el decir: heme aquí, Señor, yo te quiero servir, a veces va a implicar circunstancias que no las vamos a entender, pero Dios siempre está en control. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero que hagamos una oración. Yo he estado discerniendo los últimos días mucha ansiedad, con personas que he hablado, cosas que he visto, personas con las que he conversado, reuniones en las que he estado. Veo mucha ansiedad. Y yo quiero orar que la confianza esté en nuestros corazones de que Cristo está en nuestra barca. Ya le dijiste hace rato a alguien cerca: ten ánimo, pero ahora dile, pregúntale: ¿está Cristo en tu barca? Dile: si está Cristo en tu barca, ten ánimo. Aunque haya tormentas, Él calmará los vientos. Él calmará los vientos. Levanta tus manos ahí. Vamos a orar y con esta oración vamos a ir terminando. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Padre, hoy oramos. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú calmes toda tormenta de ansiedad en nuestras vidas. Hay tormentas de ansiedad que el enemigo ha querido levantar, Señor, para que nos preocupemos por otras cosas y no nos enfoquemos en que tú estás con nosotros. El enemigo quiere robar la paz que tú nos das, la confianza de que te tenemos a ti y de que tú estás en nuestra barca. Yo oro, Señor, en contra de todo miedo, toda ansiedad, todo ese miedo que paraliza, Señor. Que tu confianza, Espíritu Santo, nos llene. Como dice tu palabra, que también nos guarde tu presencia de todo peligro y de todo mal. Por donde quiera que vayamos, Señor, que podamos ser guardados por ti. Independientemente de lo que se está viviendo estos días en la ciudad, Señor, y se vivirá en las próximas semanas, Señor, cada día nuestra vida está en riesgo, pero sabemos quién es el dueño de nuestra vida. Señor, ponemos delante de ti toda preocupación, toda ansiedad,
todo temor. Y te decimos, Señor, en ti está nuestra confianza. Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, confiamos en ti. Lo que Memphis necesita, lo que cada una de las ciudades de donde nos escuchan necesita, Señor, es tu presencia, Espíritu Santo. Que podamos levantar un clamor por nuestra ciudad, que podamos levantar nuestra voz, Señor, en clamor por nuestra ciudad. La clave está en tu palabra, Señor. Tú dices en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humilla y clama a mí, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, esta ciudad ha sido conocida como una ciudad de violencia. Ha sido conocida, Señor, a nivel nacional o internacional como una ciudad insegura. Pero lo que esta ciudad necesita, Señor, es más pueblo tuyo que se levante en fe, en oración, en clamor a favor de la ciudad. Señor, porque tu palabra también nos enseña que si hay paz en la ciudad, habrá paz en tu pueblo. Señor, pero todo lo que está escrito en tu palabra sabemos que se cumplirá. Y también sabemos que todo esto, Señor, es parte del plan que ya está escrito en tu palabra, porque tú vienes un día a levantar a tu iglesia, Señor. Y tu iglesia, Señor, necesita estarse preparando cada día, Señor. No ante los acontecimientos terrenales, sino ante el acontecimiento que un día sucederá, que tú levantarás a tu iglesia. Tu iglesia tiene que estar lista con sus vestiduras blancas, en comunión contigo, mi Señor. Hoy, Padre amado, te pedimos, Señor, como lo hizo el profeta, te pedimos perdón por los pecados de esta ciudad. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados de los antepasados en esta ciudad, de los ancestros de esta ciudad, aún, Señor, de las autoridades, Señor, que quizás se han corrompido y no han guardado la paz de esta ciudad. Te pedimos perdón aún, Señor, por los pecados que hemos cometido al no guardar de esta ciudad, al quejarnos de las autoridades, Señor. Quizás en algunos casos hasta hablar mal de las autoridades, cuando tu palabra dice que debemos orar por los que están en autoridad, que debemos orar por los que están en eminencia, porque toda autoridad es puesta por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que todo es parte de un plan que tú tienes en tu palabra. Que lo más importante, más que cualquier ciudadanía terrenal, es la ciudadanía celestial, Señor. Que un día estaremos contigo, Padre amado, para encontrarnos en las nubes contigo y estar contigo por la eternidad. Señor, yo oro que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones, llene nuestros pensamientos. Yo te pido, Padre amado, ayúdanos que cada noche que vamos a dormir, cada mañana que nos levantamos, lo primero que hagamos, Señor, antes de dormir y al levantarnos, sea estar en comunión contigo. Poner delante de ti nuestro día, Señor, y también a la hora de ir a dormir, poner delante de ti, Señor, encomendarnos a ti. Porque no tenemos, Señor, la seguridad 100% de que habremos de despertar mañana. Solo tú lo sabes. Nuestra vida te pertenece a ti. Nuestros días, nuestros años que habremos de vivir te pertenecen a ti, Señor. Y hoy oro que tu paz venga a nuestros corazones de una manera sobrenatural, mi Dios. Quita toda ansiedad, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que como los discípulos que narra el libro de Marcos, han estado remando y han estado fatigados, porque han remado contra corriente, porque les ha tocado vivir cosas que han sido difíciles de afrontar, y aún así se han mantenido confiando en ti. Pero sus brazos se les han cansado de tanto remar. Ha habido fatiga física y emocional. Yo oro, Señor, que tu presencia venga a renovar nuestras fuerzas. Renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra energía, nuestras fuerzas, mi Dios. Y saber que tú hoy nos dices: ten
ánimo, yo soy y yo estoy contigo. Y en base a esa palabra, Señor, hoy te damos gracias.